el Salmo 110. Son 7 versículos. Voy a dar lectura y luego orar para que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, Salmo de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Vamos a orar. Padre, nos inclinamos en este día en adoración, en reverencia. Oh Dios, este es el día que has escogido para que tu pueblo, que es numeroso en el mundo entero, pueda oír tu voz. Señor, no necesitamos otra cosa, sino solamente tu palabra, todos los días, todos los tiempos, pero sobre todo en este día, Señor. Es el momento deseado, es el momento, Señor, donde queremos exponer todo nuestra mente, nuestro ser, para oír tu voz. Señor, hubo muchas maneras de revelación del Antiguo Testamento, pero en estos tiempos nos hablas por medio de tu Hijo, de la revelación de tu santa palabra, que fue inspirada por tu Espíritu Santo. Señor, te pido por tu iglesia para que pueda recibir, oh Señor, esta instrucción. Oramos, Padre, por quien predica, para que lo pueda sostener de comienzo a fin en su debilidad. Conoce, Señor, su vida, conoce su salud. Ayuda, Señor, al expositor, y que tenga el denuedo, el orden, Señor, para expresar las palabras, y tu iglesia, Señor, sea edificada. Así como acabamos de cantarte, habla, oh Dios, y edifícanos. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero oír tu voz. Háblanos, oh Señor. En Jesús oramos esto. Amén. Amén. Mis hermanos, es una bendición poder dirigirme después de una semana que pasó y no pudimos abrir la iglesia. Yo quiero dar gracias personalmente a ustedes por orar. Ustedes saben que estuve delicado de salud y hoy día me estoy integrando frente a ustedes. Por eso mi oración es que en mi debilidad el Señor sea glorificado. Es un privilegio predicar, pero es una mayor responsabilidad estudiar y poder entregar tal como el Señor quiere que la hagamos. Así que siempre va a ser, este es mi pensamiento, sea que yo me dirija a miles, a unos cuantos, mi mensaje siempre será la serie, el libro, el capítulo que tenga ante la congregación o la multitud. Entonces no voy a cambiar el mensaje, voy a seguir en la serie y espero para el bien de la iglesia también acabar este año los salmos. Hoy vamos a estar en el Salmo 110. De verdad he esperado ya buen tiempo poder predicar y espero ansiosamente el Salmo 119. Aún me rompo la cabeza, pero espero hacerlo en un domingo, ¿no? Espero que el Señor me permita hacerlo. Trabajaremos en eso, oraremos en eso, porque quedan 40 capítulos. Así que sus oraciones para que el Señor nos ayude en la comprensión de su palabra. Quiero titular este mensaje de la siguiente manera: ¿qué piensa acerca de Cristo? ¿Qué piensa acerca de Cristo? En el mundo, vamos a decir,
las multitudes pueden tener muchas respuestas a esta pregunta. Hace un mes atrás, si no recuerdo bien, hicimos evangelismo aquí en la plaza de Secuavi y era la pregunta que estaba haciendo públicamente: ¿cuál era el concepto? ¿Qué es lo que pensaban de Cristo? Entonces, por eso dije, estaba ansiosamente llegar a este capítulo del Salmo 110, porque los escritores del Nuevo Testamento recurrentemente citan varias veces, sea Pablo, sea Pedro, sea el autor de Hebreos, los evangelios y las palabras de Cristo. Es el capítulo más citado, el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Voy a empezar ahora a decir que los conceptos correctos son cruciales. Esta pregunta, ¿qué piensa acerca de Cristo?, puede definir la vida uno, cómo vive, definir su eternidad para vida o para condenación. Pero también los conceptos erróneos pueden matarte, pueden destruirte. Hay muchas preguntas importantes en la vida, pero saber el concepto correcto y el concepto incorrecto es decisivo para una decisión o una conclusión. Esto puede ser lo laboral, esto puede ser en el ámbito físico, material, pero también en el área espiritual. Tener conceptos espirituales erróneos puede conducir, vamos a decir, a muchos al infierno. Si hay hoy día sectas es porque no tienen un concepto correcto de la persona de Jesús. Muchos pueden negar que Él es un miembro de la Trinidad, muchos pueden negar, vamos a decir, su deidad, y pueden decir, como muchos hoy día, Jesús fue un buen hombre aquí en la tierra, hizo muchos milagros, muchas señales, un ejemplo a seguir, pero Jesús no es Dios. Tener un concepto adecuado de quién es Jesús aquí. Jesús en los evangelios es visto o reconocido por los mismos judíos como el hijo de David. En otras palabras, estaban diciendo Jesús es el descendiente físico, vamos a decir, del cual Dios había prometido que daría a David. Pero lo que no estaban viendo en Jesús, que Él era Señor. Para los cristianos, para nosotros en este día, afirmar una respuesta correcta, que no solamente que Jesús es el Hijo de Dios, sino también debemos afirmar con nuestras vidas que Él es el Señor. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hay algo que no ha sucedido, pero hay algo que va a suceder para aquellos que no den una respuesta correcta acerca de quién es Jesús. Todavía estamos en la consumación de los tiempos, todavía no ha llegado el fin del mundo, todavía no es el tiempo, vamos a decir, donde el Señor de gloria ha de regresar a establecer su reino y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso dice él: toda rodilla se postrará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor está a su diestra, va a quebrantar a reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la tierra, beberá del arroyo del camino, por tanto él levantará la cabeza. Ese día va a llegar para aquellos que simplemente han dicho: yo no quiero a Jesús que se meta en mi vida, yo no necesito de Jesús, Jesús no quiero ver como mi Señor. Y de ahí que se le puede proclamar hoy día tal vez un evangelio diluido, donde solamente queremos los favores, las bendiciones de Jesús y no queremos su señorío. Y el mundo, voy a decir, en su mayoría vive de esa manera: amo a Jesús, quiero a Jesús porque Él me ama, Él me quiere, pero Él no es el Señor de mi vida. Para ellos es este salmo también, que Jesús un día les va a declarar que ellos son sus enemigos. Entonces, tener una respuesta correcta vale, es definitivo. Y en los días de Jesús, los fariseos tenían conceptos erróneos, lo que hoy día las sectas tienen de Jesús. Las religiones tradicionales, los que tienen un concepto erróneo de Jesús. Ahora, aquí los judíos, entrando en los evangelios, ellos esperaban un descendiente físico de David,
que se sentaría en el trono de David y gobernaría. Pero ellos miraban un descendiente físico literal. No esperarían que ese descendiente también sería su Señor, y ese Señor al mismo tiempo estaría llevando los planes redentores para su nación. Entonces, en los días de Jesús, Él era el Mesías que estaban esperando, el Mesías que ha de venir, pero al final terminaron crucificándole, nunca le reconocieron. Primero empezaron a pensar que este hombre, que está haciendo muchas señales, está siendo reconocido con autoridad. Este habla o este enseña como quien tiene, dice, autoridad. Ahora, ¿no se dieron cuenta algo sorprendente de que Él era Dios? Cristo era el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, y de ahí que los fariseos necesitaban, vamos a decir, cambiar su concepto de quién es Jesús, para no rechazar, para no tropezar, para corregir su concepto erróneo de Jesús. Jesús hace una pregunta exclusiva, voy a decir crucial, en Mateo capítulo 22, versículo 42, dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Y los fariseos empezaron a responder correctamente: Él es el Hijo de David. Y Jesús cita ahí el Salmo 110 y pregunta: pues si David le llama Señor, ¿cómo Él es su Hijo? Jesús estaba mostrando que su forma de pensar de los fariseos no era la correcta, era la forma inadecuada, y de ahí que no solamente necesitaban ver a Jesús como el Hijo de David, sino que necesitaban ver que Él es el Mesías que estaban esperando, y que no solamente ese es el Hijo de David y el Mesías, sino que Él es el Señor. ¿Cómo es posible tener una respuesta a medias y no confirmar una respuesta completa? De eso se trata en esta mañana nuestro mensaje. Pero Jesús quería también que los fariseos puedan ver que Él era su Señor y que le necesitaban a Él. Y el Espíritu Santo que escribió, yo creo que ni David mismo sabe lo que está escribiendo aquí. Dice el Señor a mi Señor. Ese Señor tuvo que estar vivo, tuvo que haber existido, pero está diciendo: dice el Señor a mi Señor. Y los fariseos sabían del Salmo 110, lo memorizaban, lo enseñaban. Y la pregunta que tú y yo debemos hacernos en esta mañana, para los que estamos en la fe y para los que no están en la fe, es: ¿qué piensas acerca de Cristo? Hay preguntas importantes que nos hacemos los jóvenes: ¿qué carrera voy a estudiar? ¿A dónde voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Me espera un matrimonio feliz, exitoso? Tal vez por ahí los que son padres, hoy ya vienen en camino los niños: ¿cómo criar a mis hijos? Hay una pregunta frecuente que todos hacen: ¿y cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿O cómo puedo conocer la voluntad de Dios para este tema, Son preguntas importantes, pero también son preguntas, vamos a decir, secundarias a la pregunta principal: ¿qué piensa usted de Jesús? Su obra, su persona. Saber esa respuesta le va a llevar a uno a concluir a quién adora, a quién sirve, a quién sigue. Porque no tenemos otra respuesta, otra alternativa. Si usted no conoce a Jesús, probablemente no podemos hablar de su fe en quien está, no podemos hablar de su Salvador. Pero todas estas preguntas que también he hecho dependen de la respuesta más importante, de la primera pregunta: ¿qué piensa usted acerca de Cristo? Y una vez que hayas respondido a esta pregunta, habrás decidido quién es el Señor de tu vida. Porque el Señor no solamente quiere una parte de tu vida, el Señor no solamente quiere una área. El Señor es el Señor de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Entonces, esa pregunta determina quiénes somos y a quién servimos. Y todas las demás van a girar en torno a eso. Jesús, el Mesías,
es el Rey, el sacerdote eterno y el futuro juez de la tierra. En esto se va a resumir mi mensaje. Yo quiero que piensen los que están aquí, los que están tras esta transmisión. Jesús, el Mesías, es el Rey, el sacerdote eterno y el futuro juez de la tierra. De ahí que el Salmo 110 es totalmente mesiánico. Ahora, el Salmo 110 no habla en absoluto de David, sino está hablando del Señor de David. Cuando tenemos la revelación o el cumplimiento de los tiempos, esto es futuro, y se habla 1000 años antes de que Cristo viniera. Ahora solamente un poco revisamos y tiene su cumplimiento en la persona total de Cristo. Entonces quiero empezar con los primeros 3 versículos y es mi primer punto. Jesús, el Mesías, es el Rey de la tierra. Versículos 1 hasta el versículo 3. Repito, Jesús, el Mesías, es el Rey de la tierra. Versículos 1 al 3. Hay una conversación aquí, así como el Salmo 117 es una conversación trinitaria entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos una conversación entre 2 miembros de la deidad. Dios es uno en esencia, usted tiene que saber esto, sin embargo 3 en subsistencia. Y aquí el Señor, que es Yahweh o Yahvé, habla al Señor de David, Adonai, el Mesías. Ahora, estos versículos nos revelan la persona, la posición y el poder del Mesías Rey. No basta solamente ver a Jesús como el Hijo de Dios o solamente como un descendiente físico. Entonces vamos a responder que la persona del Mesías Rey es tanto Dios como hombre. Versículo 1. Dice el Señor a mi Señor. Esta cita también Jesús lo usó, como dije, en Mateo capítulo 22, versículos 41 al 45. Ahí usted tiene la cita. Los fariseos tenían, cuando hablaban de Jesús o lo veían como un descendiente, y creo que era el cumplimiento. Tenían que ser de esa descendencia para que se cumpliera esta profecía, pero no entendieron el significado completo del Salmo 101. A saber que el Mesías no es simplemente el Hijo de David, sino también el Señor de David, uno con el Padre desde toda la eternidad. A Jesús, para que esto pudiera confirmarse, tuvo que estar vivo para ser Señor de David, que cuando David está escribiendo esto. Entonces Jesús le hace una pregunta para que piensen a los fariseos, ¿no?, en las implicaciones del Salmo 101. Si queremos nosotros hacer evangelismo, esta pregunta y esta afirmación del versículo 1 es capital. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Qué piensas acerca de Cristo? Y la respuesta de eso va a definir su posición delante de Dios. Y estamos diciendo, Él es uno con el Padre desde la eternidad. Para los fariseos no podían, vamos a decir, brindar una respuesta correcta inmediatamente. Solamente están diciendo, es un descendiente físico, pero estamos diciendo, Él también es divino. Él es hombre y Él es Dios. La Reina Valera dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, no es tan claro. La Biblia de América, usted tiene Señor ahí en mayúscula y Señor minúscula. Es Dios el Padre hablando a Dios el Hijo. Hay una conversación de 2 miembros de la Trinidad. Como que la Reina Valera no solamente dice Señor, Señor. Y ahí la diferencia tal vez traductora, ¿no?, en que hicieron nuestras Biblias, y en eso nos ayuda la versión de las Américas. Ahora, ten en cuenta, por cierto, que Jesús afirma aquí, vamos a decir, ser el autor o aquel que está detrás del Salmo 110. Algunos niegan que eso puede ser cierto. Algunos niegan que este salmo no es de David, pero
yo creo que si Jesús citó el Salmo 110, si los apóstoles citaron o los personajes de los que citaron, entonces el Salmo 110 tiene autoría del Espíritu Santo y en esto tiene que ver, Jesús está en medio de eso. Ahora, Jesús afirma que David lo escribió por medio del Espíritu Santo. Puede ser que muchos lo nieguen. Para mí esto fue uno de los capítulos hace años atrás menos comprendidos hasta que llegué al autor de Hebreos. Pero ya profundizando, conociendo más las citas que hacen los autores de los testamentos, me queda más claro. Vamos a dar lectura, que esta es una inspiración del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver que la Trinidad está envuelta en el Salmo 110. Uno puede negar quién es Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, como quiera negar, pero la Trinidad, hermanos, está envuelta. Marcos capítulo 12, versículo 36 nos dice: David mismo dijo, por el Espíritu Santo. David, ahora ha habido, vamos a decir, las revelaciones de Dios han sido de diversas maneras. Tal vez en el Antiguo Testamento había diversas maneras de revelación, como el autor de Hebreos dice, ¿no? Dios habiéndonos hablado de muchas maneras en otros tiempos. A esas muchas maneras puede ser que Dios le hable audiblemente a un humano, a un profeta, que si Dios quiera revelarse a Moisés en el desierto, que Dios quiera hablar con su amigo Abraham y Dios quiera comunicar un mensaje, lo ha hecho. Pero cuando David aquí, no es que Dios audiblemente, el Espíritu Santo comunica a David, David escribe esto, no. Los salmos son compuestos, vamos a decir, en un orden según ellos tomaban el lapicero, vamos a decir en nuestro lenguaje, y empezaban a escribir. Pero es por el Espíritu Santo. Versículo 36, David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, este versículo demuestra que Jesús creía en la inspiración divina de las Escrituras. Esto es algo asombroso aquí que tiene usted también. No saben, nosotros creemos en la inspiración inerrante de las Escrituras. Cristo mismo creía en la inspiración de las Escrituras. Por eso que él hace la referencia, incluso aquí el capítulo muestra Espíritu, Señor, el Espíritu de mi Señor. Y voy a decir de manera aplicativa, también que hoy día las principales sectas tropiezan, vamos a decir, con esta pregunta que Jesús hizo a los fariseos. Aún no se responde quién es Jesús. Jesús no es un personaje cualquiera. Juan dice el evangelista que si es que hubieran libros, vamos a decir, usando un lenguaje para hacernos ver, se escribirían muchas cosas de Jesús, que no alcanzarían libros. Bueno, yo creo que es una forma de comunicarnos, de que hay mucho de Jesús que podemos conocer, pero que muchos por ignorancia no lo hacen. Ahora, la posición del Mesías Rey, vemos en este capítulo, es la exaltación a la diestra de Dios. Cuando Jesús estaba en la tumba, hubo un acuerdo, los judíos se recordaron que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y uno de ellos dice, pero hay que decir a la guardia romana, ¿no?, que aseguren el cuerpo de Jesús. No va a ser que este hombre vengan sus discípulos y se lleven a este hombre. Entonces, ¿qué hicieron? Que querían tapar la información, querían prever, hicieron todo lo que tenían que hacer. Pero al final sabemos la historia, ¿no?, cómo la piedra fue levantada, cómo los ángeles aparecieron y cómo Jesús resucitó, y los soldados simplemente se vendieron también por el dinero, ¿no?, recibiendo para guardar esa información. Pero lo que tenemos aquí es que Jesús, el Hijo de David, es exaltado a la diestra de Dios. En otra palabra, Jesús ha sido exaltado en lo sumo. Cuando Jesús resucita, cuando después de Pentecostés Jesús asciende, Jesús está a la diestra
como dice aquí, sentado a la diestra del Padre. Ahora esto se refiere a la posición de Cristo después de su resurrección y ascensión al cielo. 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Como dice Pablo en Efesios, por encima de todo principado y autoridad. Y de eso que Él es Señor de señores, también es el Rey de reyes. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Y esto fue como una prueba para los judíos, para el pueblo de Israel. Porque los discípulos empezaron a preguntar, ¿y cuándo vas a restaurar el reino? Jesús todavía no ha ascendido. Y Jesús dice, a ustedes no les corresponde saber eso. Para el conocimiento del pueblo de Israel, Jesús fue exaltado, pero también para el consuelo del pueblo, vamos a decir, de su pueblo. Jesús dijo cuando estaba, es necesario que yo me vaya, porque si no me envío, no va a venir el Espíritu Santo. Entonces, para el conocimiento del pueblo de Israel, para que derrame su Espíritu Santo a los discípulos en Pentecostés, Él tuvo que ascender al cielo y prometió que el Espíritu Santo sería derramado, y así ocurrió. Eso también es una prueba de que Él ha sido exaltado a la diestra del Padre. Hechos capítulo 2, versículo 36 nos va a decir, vamos a leer esa cita, el libro de Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, aquí tenemos mucho que explicar, mucho que decir, pero el Salmo 110 solamente dice, Jesús ya ha sido ahora exaltado. El Salmo 101 mira así el tiempo presente, cuando Jesús el Mesías había resucitado y ascendido, ahora está a la diestra del Padre. Sin embargo, el versículo también muestra ahora que todos sus enemigos aún no están sujetos. Y probablemente ahí muchos pueden también generar, vamos a decir, preguntas, porque el texto dice, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Pero si Jesús está a la diestra, si Él está en el cielo, está sobre todo principado, sobre todo autoridad, ¿y por qué los enemigos de Cristo, los enemigos de la iglesia, como que estuvieran haciendo lo que quieren, persiguiendo la iglesia, vamos a decir, aún maquinando planes, aprobando leyes? Y creo que aquí, hermanos, el reino venidero de Cristo está anunciándose, algo que vamos a en esta mañana a afirmar. También es una parte escatológica, una posición, vamos a decir, premilenialista. En su momento lo voy a explicar, pero Él está aquí diciéndonos que está esperando ese día. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo es que los enemigos de Cristo van a estar por estrado de sus pies? Versículos 5 al 7 nos dice, una vez más, el Señor está a tu diestra, y va a ocurrir. Entonces, nosotros sabemos cuál es el fin. Y tal vez ahora no está sucediendo esto, porque si usted supiera, y yo supiera que, entonces como que nuestra fe estaría en quién puesta. Lo que Dios nos llama a nosotros es a que confiemos, ¿no?, en su palabra. Ahora, versículos 2 al 3, el poder del Mesías Rey ahora se ejerce a través de su pueblo. El poder del Mesías Rey ahora se ejerce a través de su pueblo. Versículos 2 y 3. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Jesús ahora gobierna en medio de sus enemigos a través de su pueblo.
Y lo que vemos aquí es un lenguaje, vamos a decir poéticamente, es expresado como un ejército de sacerdotes. Muchas veces cité el versículo 3 como que nosotros somos ese ejército de hombres, ¿no? que hemos venido a los pies de Cristo voluntariamente. Nadie vino a Cristo, vamos a decir, obligado. Nadie vino a Cristo forzado, pues tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Pero lo que vemos aquí es un ejército de sacerdotes, porque vamos a ver que ellos han de representar y se han ofrecido a sí mismos. Ahí tenemos el lenguaje. Ahora, dice voluntariamente. Esto tiene una matiz en el lenguaje del Antiguo Testamento como ofrendas voluntarias. En el Nuevo Testamento, Romanos 12, versículo 1, dice que nosotros somos ese sacrificio. Nosotros somos esa ofrenda que se está ofreciendo voluntariamente para servir en el ejército de Jesús bajo su poder. Estamos vestidos con vestiduras sagradas como sacerdotes creyentes. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 nos habla que Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Entonces, Cristo se puede ver aquí y también su ejército. Ahora, lo que habla bien de este ejército, de este pueblo, es su santidad y cómo conquista a sus enemigos. Ahora, la última frase del versículo 3, podemos ver allí, dice, tu juventud es para ti como el rocío. Refiriendo así al Mesías, vamos a decir que nunca va a perder su fuerza ni su gloria. Cristo siempre va a estar en gloria y Cristo ha sido visto así. Ahora quiero llevarles al versículo 4, es mi segundo punto en esta mañana. El Mesías es el sacerdote eterno de la tierra, versículo 4. El Mesías es el sacerdote eterno de la tierra. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuántas veces usted ha escuchado de Melquisedec? Casi me trago las palabras. Usted cuando va al Antiguo Testamento escucha a Melquisedec. Está en el Nuevo Testamento, se vuelve a encontrar con Melquisedec. Y bueno, el Salmo 110 captura a Melquisedec. Algo de que vamos a ver aquí, estoy diciendo que el Mesías es el sacerdote eterno de la tierra. Versículo 4 registra la segunda declaración del Señor Yahweh, ¿no? Como estoy diciendo aquí, el Señor David, el Mesías. Ahora, lo que dice aquí es que importa. Cuando dice el Señor, está en mayúscula en su día, ha jurado y no se retractará. Esta es una afirmación, como dice, cuando él jura, cuando vemos algo así en las Escrituras, es que nosotros tenemos que prestar atención. Pero para los que recibimos, voy a decir, es doblemente importante. Y el texto dice, el Señor no va a retractarse. Dios no va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que no va a cambiar? Lo que ha declarado. Cristo es ese sacerdote. Cristo es de que nosotros cantamos ante el trono celestial. También tiene ahí vamos a decir, su base bíblica para cantar. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que veamos aquí? Primero, que Él ha declarado a su Mesías como sacerdote para siempre. Quiere que Dios sepa ustedes para qué significa esto. Melquisedec se menciona en Génesis capítulo 14, versículos 8 al 20. El libro de Hebreos en el capítulo 5, versículo 6, capítulo 10, capítulo 7. Para su nombre en hebreo significa Rey de Justicia. Él es el Rey de la Paz. En Génesis tenemos el relato ahí, ¿no? Con Abraham, y de repente, de la nada, aparece este personaje y ahí es llamado sacerdote del Dios Altísimo.
Ahora, un sacerdote actúa como mediador entre Dios y el hombre. Pero Melquisedec se interpuso entre Dios y Abraham para conferir la bendición de Dios a Abraham y recibir el diezmo de Abraham. Hebreos 7 explica, Hebreos 7 sí, ahí se explica que Melquisedec sirvió como tipo de Cristo. Cuando miramos para adelante podemos entender, ¿no? Y las reglas de hermenéutica, siempre hablamos de tipos, de antitipos, entonces nos ayuda a ver esto en la figura que es Melquisedec sirvió como tipo de Cristo. Porque no sabemos cuántos años tiene, cuántos años vivió, y nos hace ver esto en Cristo. Claro que Cristo estuvo de eternidad, Melquisedec tuvo que tener un inicio, pero es un tipo. El autor de Hebreos estaba escribiendo a los cristianos, a judíos de una segunda generación que estaban enfrentando persecución. Capítulo 10, versículos 32 al 36. Ustedes saben, esta generación de judíos cristianos estaban tentados a volver al judaísmo. Entonces la exhortación viene para ellos y el autor quiere convencerlos de la superioridad de Jesucristo sobre el sistema judío. Y de ahí que el libro abarca bien eso. Ahora, para resumir, Hebreos 7 trae a Melquisedec para mostrar que Cristo, como sacerdote según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. En el Antiguo Testamento, el rey era rey, el sacerdote era sacerdote, y no podíamos, vamos a decir, agrupar, unir los oficios. Algo que en Cristo se ve es que todos los oficios reposan en Él. Y Hebreos 7 hace ver esa superioridad. Ahí que al final Cristo es superior, porque los propios judíos, hablando, si había un sacerdote, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, pero Jesús ha nacido para gobernar, ha nacido para ser rey, sí. Jesús cumple los tres oficios que nosotros conocemos. Jesús es sacerdote, pero también es rey. Versículo 2. Jesús es superior porque es un sacerdote eterno. Versículo 3, versículo 17. Como sacerdote, y nosotros entendemos en el Nuevo Testamento que Jesús ha inaugurado un nuevo pacto. En ese nuevo pacto el hombre se puede acercar a Dios. Entonces, en todos los sentidos, Jesús es superior a Melquisedec, y Jesús no necesitaba presentar ante sacrificios como hacía el sacerdote diariamente por sus propios pecados, luego lo hacía del pueblo. La conclusión es que Jesús puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios. Como dice el versículo 27, viviendo siempre para interceder por ellos, el autor de Hebreos. Entonces, el autor de Hebreos y David, en el Salmo 7, versículo 4, están diciendo que el Mesías Jesús no es solo un sacerdote humano, Él es Dios en carne humana. La única forma en que las personas pecadoras pueden acercarse a Dios es que ellos tienen que responder, tienen que afirmar esta pregunta que hemos hecho en esta mañana: ¿qué piensan acerca de Cristo? Para eso es dar una respuesta correcta. Eso es afirmar quién es Jesús. Debes entender que Él es un sacerdote divino y es eterno, y Dios ha jurado que no va a cambiar esto, va a ser así. Versículos 5 al 7 para finalizar esta mañana. El Mesías es el futuro juez de la tierra. Vayamos a leer entonces desde el versículo 5. El Señor está a tu diestra. Ahí empieza el lenguaje: quebrantará reyes en el día de la ira. Este Mesías que tanto era esperado vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero también vino a cumplir un propósito redentor, ¿no? Lo cumplió y fue exaltado, está a la diestra del Padre, pero es el futuro juez de la tierra. Algo que la multitud, tal vez hoy día, si le preguntamos qué piensa acerca de Cristo, no podrían ver esto, porque para ellos es como hablar del infierno, del fuego, y cómo un Dios de amor puede permitir esto.
Por eso tener el concepto correcto de quién es Jesús es importante. Ahora, la escena cambia del trono de Dios al campo de la batalla. Cristo exaltado sobre toda autoridad, sobre todo principado. Ahora, el versículo 5 trae el lenguaje de batalla. Quebrantará a reyes. Pero todavía se dirige al Mesías. Eso, y creo que tiene más sentido verlo de esa manera. Ahora, el hecho de que Dios está a la diestra, eso no significa que no hace nada. Por lo contrario, siempre hemos dicho, es su historia, Dios está llevando a cabo su historia, y lo que ahora vamos a afirmar, esto es de una forma de decir de esta manera, yo creo que es más claro cuando uno lee Apocalipsis. Que Apocalipsis es el último libro que nos muestra el final de los tiempos. Entonces vamos a leer, si estoy afirmando que el Mesías es el futuro juez de la tierra, entonces tiene que estar en la Biblia. Pero ese campo de batalla, ¿cuándo va a ser visto? ¿Cuándo es que el Señor va a poner por estrado a todos sus enemigos? Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 hasta el versículo 16. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. En la segunda venida de Cristo, Él va a someter a todos sus enemigos y Él va a establecer el gobierno de su reino. Por eso el versículo 4 está diciéndonos: quebrantará reyes en el día de su ira. Anoche estaba meditando en este pasaje y abrí la Biblia y abrí en Isaías 2, que también el lenguaje es el mismo. Juzgará entre las naciones, versículo 6. Tal vez las personas, cuando les advertimos del juicio final, cuando les advertimos de la ira de Dios, cuando les hablamos de que hay infierno, no ven esto. Por eso conocer quién es Jesús es ver también a Cristo, vamos a decir, en su segunda venida. No solamente hablar de un Dios de amor, ese Dios de amor es un Dios de amor para todos y queda ahí. No, mis hermanos, habrá un juicio sobre las naciones gentiles en ese momento. Quebrantará reyes. Tienes Mateo capítulo 24 y tienes Mateo capítulo 25. Y uno puede ver los eventos finales en el capítulo 25, versículos 31 al 46, Joel capítulo 3, versículos 1 al 2. Todo tiene un tiempo. Tú y yo no sabemos, pero Dios está llevando a cabo su historia. Y su Hijo ha de poner de pie a todos sus enemigos. Bueno, Dios el Padre está permitiendo que sea así. Ahora, después del reinado de 1000 años de Cristo, será el juicio final del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Ahora, este juicio tiene que ver con los muertos fuera de Cristo. Y el Salmo 110, versículos 5 al 7, describe el juicio de las naciones. Tal vez para sus notas usted puede leer Isaías capítulo 2. Exactamente habla de eso. Y el versículo 7 es una forma poética de señalar que el Mesías llevará a cabo este juicio rápidamente y nadie escapará. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, Él levantará la cabeza. Y si usted ha leído Apocalipsis, como Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene su ejército y Él va, como dice, traer
viene con la espada en la mano. En muchas maneras del lenguaje comunicado, Él no es un cordero que viene por segunda vez a morir. Él es un león y va a devorar a sus enemigos. Y así va a ser la culminación. Esta imagen, versículo 7, es la de un guerrero, un rey, vamos a decir, un guerrero que persigue a sus enemigos y ejecuta una matanza. Se detiene brevemente en un arroyo en el camino, se refresca y continúa la persecución hasta que todos sus enemigos mueran. Es lo que va a llevar Cristo. Luego levanta su cabeza como señal de victoria. Cristo el Mesías obtendrá esa victoria rápida sobre todos sus enemigos cuando Él regrese. Y ninguno escapará. El Salmo 110 entonces nos hace ver esto. En su tiempo hay una ira sobre los pecadores. Viene un día de juicio que cuando todos los que se oponen al Señor y su Cristo serán aplastados. Debes entender también que Él es ese juez, el futuro juez de la tierra. Vamos a concluir entonces con un pensamiento de Jonathan Edwards. Él dice: ¿cómo piensas determina cómo vives? Yo empecé este mensaje diciendo: tu respuesta a la pregunta de quién es Jesús determina tu eternidad, el cielo o el infierno. Esa pregunta determina cómo vives. Si Él es tu Señor, no solamente es tu Salvador, pero no es tu Señor. Afirmar correctamente esa respuesta te va a llevar en la condición, vamos a decir, de siervo, que voluntariamente, como dice el versículo 3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Nosotros somos esos hombres, esos siervos que voluntariamente le rinden servicio. Y la belleza de este ejército es la santidad, es el resplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Constantemente va a ser así. Entonces Edward nos hace pensar, y quiero afirmar con esto: cómo piensas determina cómo vives. Amén. Es de suma importancia pensar correctamente de Jesús. Él es el Rey, Él es el sacerdote, es el futuro juez. Esto nos trae tres implicaciones a nuestras vidas. Primero, ya que Jesús es Rey, entonces debemos someternos a su señorío voluntariamente. Isaías capítulo 45, versículo 22 al 23, Dios dice: volved a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí jurado, de mi boca ha salido la palabra de justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Dice, Dios ha jurado y así va a suceder. O te vuelves ahora voluntariamente a Él, ahora que eres salvo, o vas a ser aplastado aquel día en su señorío. Es una cosa segura: toda rodilla se doblará. Nosotros tenemos que entender el señorío. Ya estoy en Cristo, entonces ya es todo. No, cada uno de nosotros tenemos que comprender que esto empieza o empezó el día desde nuestra conversión. Probablemente hemos rechazado el señorío de Cristo muchas veces, de muchas maneras, pero tu señorío, hermanos, tiene que verse en tu sometimiento. No solamente esto es para algunos, ¿no? Para los que están, vamos a decir, los que están más espirituales o aquellos que están más dedicados a la obra. No, todo cristiano debe estar creciendo en sumisión al Rey Jesús. Todo cristiano. Es un proceso de vida. Todo ha empezado y va a seguir así. El crecimiento ahora viene cuando el Señor Jesús te revela más sus caminos. Tú vas conociéndole, entonces tú te vas alineando a la revelación. ¿Alguna persona puede llamar a Jesús Señor? Sí, pero no puede estar obedeciendo. Y sabemos que aquel día, porque Mateo nos dice que muchos van a decir Señor, Señor.
sea, van a reconocer, pero Cristo les va a decir, nunca os conocí. O sea, nunca me obedecieron, nunca te sometiste al señorío. Te di una iglesia, te di un pastor, y nunca te sometiste. Muchos me dirán, dice aquel día, Señor, Señor. Y Cristo, apartaos de mí, dice, los que practican iniquidad. Segunda conclusión, siendo Jesús sacerdote, debemos apropiarnos ahora gustosamente de su mediación. Un sacerdote está para interceder. Y aquí la buena noticia, Jesús es el mediador. Mi pregunta ¿es tu intermediario? ¿Es tu mediador? Porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No una iglesia, no una tradición, no un papa. No, Jesús es ese mediador. Estoy diciendo que nosotros debemos apropiarnos gustosamente de su mediación. Ahora, hemos visto en esta mañana que él fue seguidor de Melquisedec. Significa que él ha asegurado nuestro perdón de pecados para siempre. Cuando pecas tienes un abogado, porque su sangre está suplicando a tu favor. Tus penas han sido satisfacidas por la sangre de Cristo. No necesitas sentirte condenado. Más bien, confiesa tus pecados, aprovecha de su limpieza. Cuando el enemigo te acusa, puedes suplicar por la sangre de Jesús. El sacerdocio de Jesús también significa que Él es tu acceso a la presencia del Padre. Por eso Hebreo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, obtener misericordia y hallar gracia. Y más aún, no solamente podemos orar a través de Jesús. La Biblia dice que Jesús está intercediendo ante el trono por nosotros. Que cuando tú no sabes orar, dile a Jesús, no sé cómo pedirte, no sé cómo orar. Y cuando aún estás orando, puedes recordar que el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos sin decirle, oh Señor, oh Espíritu Santo, no sé cómo pedirte, pero te ruego, intercede por mí, que se haga tu voluntad y no la mía. Hay que apropiarnos de esa mediación. Jesús está orando por ti. Eso es buena noticia. Es como alguien que dice, hermano, estoy orando por ti. Pero piensa por un momento, Jesús está orando por ti. Es mucho mejor eso que un padre físico o hermano físico. A un hermano del pasado, Robert Murray Machet, un ministro joven que vivió unos 30 años, él dijo esto: si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no le temería a 1.000.000 de enemigos. Sin embargo, dice, la distancia no hace ninguna diferencia. Él está orando por mí. Y gracias a Dios que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces podemos apropiarnos de su mediación con alegría y constantemente. Por último, ya que Jesús es juez, debemos evitar el juicio con temor. Vemos esto en este salmo. Nosotros vivimos tiempos de gracia, pero significa abusar de esa gracia. Y si es que Cristo aún no regresa, es que todavía Dios tiene planes todavía con otros. Dios no quiere, como dice el autor de Hebreos, que otros perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. No podemos decir, Dios ven ya. Dios tiene su tiempo. Pero lo que ahora quiero decir es que Dios va a juzgar. Y la respuesta que hemos dado a la pregunta ¿quién es Cristo? Es ver también que Cristo tiene esa autoridad de juzgar. Nuestro salmo nos ha mostrado de eso, de que Él va a aplastar reyes. El juicio ahora tal vez parece que va a demorar porque el hombre ahorita vive como quiere, pero va a llegar. Y cuando haya regresado será tarde. Muchos pueden estar pensando,
bueno, todavía no me pasa nada. Los presidentes, todos aquellos que aprueban leyes en el Congreso, pueden estar pensando, no, todavía eso es para otros. Pero este salmo nos ha mostrado que nadie se va a salir con lo suyo. Como cristianos a veces nos preguntamos por qué Dios no termina con este gobernante tan, vamos a decir, malo. La razón es que Dios demora su juicio porque hay mucha gente que tiene que dar arrepentimiento. Hasta que el último escogido sea salvo, entonces recién vendrá el juicio final. Y va a ser repentino. Hemos leído Apocalipsis, te lo lee Isaías 2. Entonces, en esta mañana, importa la pregunta que Jesús preguntó a los fariseos: ¿qué pensáis del Cristo? Mi hermano, ¿qué piensas de Jesús? ¿Es Jesús a quien adoras, aquel que está exaltado? ¿Es Jesús ese sacerdote, ese mediador entre los hombres para tu vida? ¿Crees que Él es el juez que viene a poner a tus enemigos por estrado de los pies? Entonces no solamente basta decir que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y no conocer nada de Él. Termino preguntando a nuestros amigos: ¿pero es tu Señor? De nada sirve afirmar creo en Jesús. De nada te va a servir, porque aquel día tú puedes decir, incluso lo que está en la iglesia: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos. ¿Es tu Señor? Si Jesús es tu Señor, Él es el Rey de tu vida. Él manda en tu vida. Tú te sometes. Él es el juez que viene. Solamente asegúrate si estás de su lado. Si no, va a llegar de repente su retorno y será tarde para ti. Vamos a orar. Oh Señor, el Espíritu Santo inspiró este hermoso Salmo 110. Vemos a Cristo coronado en gloria, esperando, Señor, que su pueblo, llamado desde eternidad, se complete el número de esos llamados de todas las naciones. Conocemos, Señor, que esto ha de acontecer, se ha de ejecutar el plan de redención, pero también se ha de ejecutar la justicia, Señor, sobre el adversario. Te agradecemos por habernos llamado a ser de ese pueblo, a ese ejército de sacerdotes. Tú eres quien gobierna, eres tú quien dirige nuestras vidas. Has declarado a tu Hijo como sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres. No cambiarás de tu palabra. Pero también nuestro Rey tiene ira. Nuestro Rey se enoja contra sus adversarios. Oh Dios, todos los que no se han doblado sus rodillas ante tu Hijo han de doblarse un día. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen y puedan estar escuchando esta palabra, que el Espíritu Santo, Señor, obre en sus corazones y se miren ante estas verdades. Si aún no te has doblado ante Cristo, tal como esta vez se te ha enseñado, eres su enemigo y Él te pondrá de rodillas. Si estás ahí, el Espíritu Santo te ha hablado, confiesa tus pecados, arrodíllate voluntariamente, pide perdón por tus pecados, pídele que te salve, pide que sea el Señor de tu vida, y su Espíritu, que es soberano, a demostrarte cuando desee. Y si es hoy, puede ser ese día, puede ser más adelante, pero no dejes pasar por alto estas declaraciones. Gracias, Señor. Sigue hablando a tu iglesia. En Jesús oramos esto. Amén.
seguir con el culto ya para finalizar. Nuestro hermano va a terminar orando.